En un video anterior, intenté introducirte al oscuro mundo que rige a los psicópatas y sociópatas, comprobando que el maltrato infantil del cual si se logra sobrevivir, deriva en una actitud violenta en la edad adulta. Pero, ¿qué pasaría si esos cambios y ese deseo de lastimar, de hacer sufrir y de mutilar surgiera a la temprana edad de 11 años? Yo soy Espartaco C y hoy te presento Mentes Perversas, Casos de Estudio, segunda parte. La historia de Mary Bell, la niña asesina que mutiló los genitales a su víctima. Mary Bell era una pequeña niña inglesa de 11 años que vivía en Newcastle cuando conmocionó al mundo entero por su historia, la cual a su corta edad ya sumaba 2 crueles asesinatos, pero también una serie de maltratos deslenables de parte de su progenitora, quien en más de una ocasión intentó matarla. Está claro que el maltrato infantil tiene consecuencias negativas en el desarrollo de la personalidad, y en el caso de Mary, quien desde los 5 años fue abusada sexualmente por las múltiples parejas de su madre. Estas se concretaron en una conducta agresiva hacia otros, en especial hacia los hombres. La propia señora Betty Bell llegaría a confesar en historias que vendió a la prensa que embarazada a los 16 años se golpeaba el estómago pues no deseaba que Mary naciera. Mary nació, pese a los golpes de su madre en su vientre, lozana y con una sonrisa y mirada cautivadora, mismas que conservó toda su vida. Hija de algún cliente de la señora Betty que se dedicaba al meretricio, la pequeña nunca fue querida en el hogar. La alimentaban poco, estaba desatendida, regularmente sucia, pues su madre, además, era drogadicta. La propia Mary declararía tiempo después que desde los 4 años fue abusada sexualmente. Su madre la vendía al mejor postor, obligándola a mantener relaciones sexuales con sádicos a los cuales poco les importaba la tierna sonrisa que poco a poco se borraba de su rostro. Este monstruo que Mary tenía como madre contó que en más de una ocasión intentó asesinar a su propia hija, tratando de aparentar accidentes. En una ocasión mezcló drogas en su almuerzo, lo que provocó que la pequeña Mary experimentara su primera sobredosis de la cual sobrevivió de milagro. Consecuencias de este maltrato: a los 11 años ya mataba animales con el mayor placer y tenía el gusto raro de golpear a sus compañeros de escuela más pequeños, siendo que un mayo de 1968 Mary rompió todo tipo de prejuicios y decidió matar a sangre fría a un pequeño llamado Martin Brown, quien apenas tenía 4 años de edad. Mary Bell odiaba a todo el mundo, pues nunca en su corta vida había conocido el amor, los abrazos en su casa. No existían los "te amo, hija". Nunca se escucharon ese tipo de cosas. Y por el contrario, los golpes, abusos sexuales, groserías, drogas y comida putrefacta eran cosa de todos los días. En una decisión que cambiaría su vida para siempre, el 25 de mayo, justo antes de cumplir los 11 años, la niña condujo al pequeño Martín a una casa abandonada donde lo estranguló hasta la muerte. Mary tuvo la osadía de contarle su hazaña a su mejor amiga, Norma Bell, con quien, bastante emocionada, tomó por asalto una guardería en donde dejó notas escritas, en las que se leía: "Yo asesiné, así que tal vez vuelva".
Las autoridades que ya buscaban a Martín no tomaron en serio los mensajes dejados por dos inocentes niñas. Y para colmo, Mari se unió a las brigadas que buscaban desesperadas a Martín y que incluso avisó a sus familiares en dónde podrían encontrarlo, a lo que su madre le contestó que era imposible que el pequeño se dirigiera a ese lugar, pues no era de sus preferidos. Días después encontrarían el pequeño cuerpo precisamente en el lugar señalado por Mari, aunque las sospechas no apuntaban ni por lo mínimo hacia ella. La niña Bel fue más allá al presentarse al funeral, junto con su amiga Norma, y preguntar a los deudos si la partida de Martín les dolía, si lo sentían, si lo extrañaban, lo que ahora sí levantó las sospechas de que no llegaron a buen puerto, pues las autoridades dictaminaron que el pequeño había sido muerto víctima de un huidizo asesino. En julio de 1968, cuando la policía de Newcastle recibió un llamado que cambiaría la vida de muchos de sus oficiales, el cuerpo del pequeño Brian Hope, de tan solo 3 años de edad, había sido encontrado en un escampado, y la forma en la que fue asesinado dejó petrificados a los policías, algunos de los cuales declararon no haber visto nunca algo similar. El niño fue golpeado con una piedra, estrangulado. Sus genitales habían sido mutilados y les faltaban varios mechones de cabello. Las alarmas se encendieron inmediatamente. Los agentes británicos que se encargaron del caso narraron a la prensa que no tardaron en vincular los asesinatos de Martín y Brian por la manera en que se cometieron. Las marcas en su cuerpo y la hazaña con la que trataron sus cuerpos trascendió en aquel entonces que el estómago del segundo niño había sido marcado con unas tijeras que después fueron claves en el juicio con las iniciales MB. Las niñas dejando notas en una guardería sobre asesinatos, Mari asistiendo a los funerales de las víctimas, con las cuales nunca había tenido contacto, haciendo preguntas incómodas a los familiares, huellas dactilares en unas tijeras y las iniciales en el cuerpo llevaron a los agentes a sospechar inmediatamente de la menor, a la que no tardaron en detener. Junto con Mari fue detenida Norma. Ambas negaron las acusaciones, pero después y ante las contradicciones en las que cayeron durante los interrogatorios, las dos terminaron echándose la culpa, lo que enredó aún más el caso, que era francamente increíble para los investigadores, quienes se preguntaban constantemente cómo era posible que unas niñas que no pasaban los 12 años hubieran cometido tales crímenes. Finalmente, Mari cedió a la presión de los interrogatorios y confesó los crímenes. Norma la acompañó y presenció solo uno, el de Brian, por los que las autoridades no tardaron en soltarla y mandarla directamente a un hospital psiquiátrico en el que pasó algunos años. Una vez que salió, no se supo más de ella. Las cosas fueron distintas para Mari, a quien especialistas psiquiatras diagnosticaron psicopatía, por lo que fue condenada a prisión indefinida. En una ocasión, ya de adolescente, Mari se escapó de la prisión en 1977 para irse de fiesta y divertirse un poco. La policía no tardó en dar con ella y la volvió a encerrar. Mari fue liberada en 1980 tras cumplir 12 años de condena.
Autoridades británicas le otorgaron un nuevo nombre y le garantizaron el anonimato mandándola a otra parte de Inglaterra, donde supuestamente jamás sería encontrada. A la edad de 23 años, comenzó a trabajar en un comedor escolar atendiendo a los pequeños alumnos, hasta que descubrieron su negro pasado, despidiéndola con todo y su bella sonrisa. En 1998 dio a luz a una pequeña niña, por lo que acudió a un tribunal supremo para pedir que se preservara el anonimato que le había sido otorgado apenas fue liberada, y se extendiera a su hija de por vida. Es evidente que estos personajes fueron forjados en el medio social en el cual vivieron. Si pudiéramos retroceder en el tiempo y evitar que estos personajes fueran tratados con tanta crueldad, ¿se hubiera podido evitar estos homicidios tan graves? Hazme saber lo que piensas en la caja de comentarios. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Sígueme en mis redes sociales, las cuales estarán en la descripción del video. La ambientación musical fue sugerida una vez más por el talentoso Knuckles GP. Por favor, visítalo. Te ha hablado Espartaco C y te deseo muy buenas noches.